Para hablar de este tema, justamente vamos a saludar a Gabriela Hernández, es la directora de Casa Tochán. Bienvenida al Canal de las Américas, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, gracias por invitarme. Es un gusto. ¿Por qué se hace este señalamiento en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Poca importancia le estaría dando el Ejecutivo mexicano al tema de los migrantes que desaparecen en su tránsito por México. ¿Qué es lo que está pasando? Pues desgraciadamente es una triste realidad. En este periodo presidencial justo es cuando hemos visto más vulnerables a los migrantes. No se les da ningún documento al entrar. De forma irregular, en México no es delito entrar de forma irregular, es una falta administrativa. Bueno, los que llegan a ser detenidos por migración y no son invitados a dejar propina, pues los dejan salir después de tenerlos detenidos más de 24 horas y les extienden un documento. Pero toda la gente que no es detenida por migración y que pasa por territorio mexicano, hoy no puede regularizarse como lo era en otro tiempo, solicitando refugio o obteniendo una visa humanitaria por haber sido víctimas de delito, que son muchos. Sé que las solicitudes de refugio no valdrían en este caso porque ellos necesitan trasladarse a Estados Unidos. Pero entonces México les debería de extender un documento de tránsito para poder llegar hasta la frontera. Como esto no sucede así y entran miles de personas de manera irregular, pues en su tránsito no van siguiendo rutas las autoridades y no saben por dónde o dónde están. Cuando a nosotros nos llegan a los albergues, nosotros sí tenemos un registro, sí sabemos cuántas personas entran a nuestro albergue, le seguimos el registro. Pero como esto no sucede a nivel gubernamental, las personas desaparecen, recibimos llamadas de Centroamérica, incluso ahora desde Venezuela o Haití, solicitando información porque su familiar, la última llamada la hizo en Chiapas, o ya la hizo en Torreón, o ya la hizo en Ciudad Juárez, y desde entonces no volvieron a saber de ellos. Sí. Piden información a migración mexicana o a migración norteamericana y resulta que no están. Sí. Entonces, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están esos migrantes desaparecidos que incluso se habla de que esa cifra de la que ha hablado el gobierno de 90.000 podrían ser más, que podrían ser 110.000, esos desaparecidos que infortunadamente no se sabe dónde están y que hay muchas familias buscándolos? Pero hablemos también de esos otros delitos de los que son víctimas los migrantes, esta población que se ha convertido pues en la más afectada. ¿Qué otros delitos reciben estas personas? Principalmente secuestro. O sea, el secuestro y el robo son los delitos, te diría yo, casi de 10, uno se escapa. Nosotros, cuando reciben su cita, ahora a través de las TP1, la trabajadora social se encarga, que no es nuestra tarea única, pero ahora ese trabajo nos ha aumentado, de buscarle la ruta más segura de cómo llegar a la frontera. Se ha tenido éxito cuando se transportan en avión y de ahí ya hasta les conseguimos un Uber para que lleguen a la frontera. Pero hay fronteras, a pesar de todo eso, súper peligrosas, como es la de Matamoros. Por ahí, todas las rutas, incluso las organizaciones que están por ahí, nos dicen, ojalá esta entrada no les cogieran. Señora Gabriela, es decir, tenemos un registro de 9.000 personas desaparecidas. Algunas de estas personas migrantes que han llegado a territorio mexicano, se supo que llegaron, que estuvieron ahí transitando por el país, pudieran estar hoy, por ejemplo, trabajando para carteles del narcotráfico, para organizaciones criminales, obligados, por supuesto. Pues yo podría pensar que sí, porque cuando un familiar busca y no encuentra y no está detenido en ningún lugar y no está en el hospital, pues decimos dónde está. Y además cuando son personas con todo el potencial de fuerza de trabajo, es ese gran riesgo que por la situación
pues se los están poniendo en bandeja de plata al crimen organizado. Señora Gabriela, ¿cuál es, me imagino que usted que apoya ahí esa labor tan importante y trascendental que hacen en esos refugios, ¿cuál ha sido los testimonios o uno de los testimonios que más le ha impactado de un migrante que haya vivido en ese tránsito, que haya enfrentado? Pues cuando nos platican que se lograron salvar porque no tenían sus familiares dinero para pagar y la persona estaba incapacitada para trabajar porque no tenía una mano. Comentaba, pues sí, yo me salvé porque no podía yo trabajar, no me podían ocupar. Y afortunadamente uno de los sicarios se compadeció de mí y me dejó escapar. Decía, ya te han fregado, dice que le decían, ya te han fregado mucho. Y lo dejó. Eso pasó por Hidalgo más o menos. Entonces, cuando oyes esos testimonios de, bueno, todavía uno tuvo corazón para dejarlo, si ya no tenía una mano, si estaba incapacitado para trabajar y su familia no podía pagar el rescate. Son historias que pues te impactan porque dices, efectivamente el crimen organizado solo quiere a personas aptas para el trabajo duro. Y cuando ves que no se encuentran por ningún lado, y cuando ves que el territorio mexicano se ha extendido en una gran fosa, también te preguntas, ¿cuántos de estos serán migrantes? Y es que no hay un registro, y es que no se les extiende un documento para que crucen territorio mexicano, algo que el gobierno tendría que hacer. Aquí la responsabilidad de estas desapariciones pudiera ser también, señora Gabriela, responsabilidad compartida. Por un lado, el Instituto Nacional de Migración, que es el gobierno, por no hacer el registro oficial cuando estas personas ingresaron a territorio mexicano, y por el otro, la Fiscalía, que de alguna manera no investiga lo que está pasando, lo que hay detrás de esas historias que usted relata, que dan cuenta de que algo extraño está pasando detrás de esa familia. La Fiscalía se justifica diciendo, es que no denuncian, pero es que el trato que se les da pues es para que se asusten, o simplemente cuando ya va el migrante decidido a denunciar, no se va a tardar mucho, no se va a encontrar el responsable, o sea, los desaniman completamente. O en otro de los casos quieren que se regresen a donde pasó el hecho para que ahí denuncien. Y pues, ¿cómo me voy a regresar siendo víctima a donde me ultrajaron o a donde sé que corro peligro? Esas son las justificaciones de la Fiscalía. Y bueno, del Instituto Nacional de Migración, ni hablar. Sí, recordamos que hay 42 personas que se quemaron en Ciudad Juárez y hasta la fecha el responsable directo, pues pasa como que no hizo nada, no se le exigieron responsabilidades y por eso Migración está con tanta impunidad. Y mientras haya impunidad en nuestro país, los delitos hacia los migrantes se seguirán cometiendo. Todos recordamos. Mucho más desaparecidos. Sí, 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 todos recordamos esa tragedia en ese lugar de migrantes donde infortunadamente murieron estas personas. Gabriela Hernández, directora de Casa Tocham, gracias por acompañarnos aquí en NTN 24. Gracias a ustedes.